elaborar una animación de multicapas de un archivo de una ciudad previamente elaborado en Adobe Illustrator. Empezamos por ir al menú archivo, importar el archivo de Adobe Illustrator, el cual lo tenemos aquí en animación multicapas, y teniendo cuidado de que al importar deban estar activos conservar tamaños de capa para composición. Abrimos y lo que él hace es importar el archivo que habíamos hecho en Adobe Illustrator, y ustedes ven aquí en el lado de cielo las nubes 2, ciudad y calle. Creo que el cielo tiene un pequeño error, el cual vamos a subsanar ahora más adelante, que es que el sol está en la misma capa del cielo. Para eso abrimos el programa Adobe Illustrator original y vemos la ilustración que habíamos hecho, y vamos a permitir que el cielo lo sacamos de allí por cortar. Hacemos una capa nueva que se llame sol y pegamos. Vamos a intentar que el archivo que guardemos se grabe automáticamente en Adobe Illustrator. Vamos a ponerlo para ver el cambio aquí a la derecha. Vamos a After Effects, pero miremos que como el cielo, cambiemos nombre. Como la capa cielo tenía el sol, ahora no aparece, entonces lo vamos a importar. Entonces le decimos importar con clic derecho desde un archivo, ciudad, y le decimos ya no material de archivo sino la composición. Entonces material de archivo, y aquí le voy a preguntar que cuál capa, o sea, elegir capa, sol. Este tipo de arreglos se hace precisamente para nosotros subsanar errores de importación previos. Como solamente tenemos 3 nubes, también vamos a duplicarlas con el menú edición, duplicar. Y ahora lo que debemos hacer es animar la ciudad, ¿cierto? Entonces tenemos el sol como primera medida, transformar, abrimos la fotograma de posición, marcamos teniendo en cuenta que desde la posición 0 el sol va a estar por acá debajo. Bueno, aquí se ve parte del piso de la calle, eso lo arreglamos ahora, y unos 2 segundos más adelante el sol se pone en la parte de encima. Si queremos que el sol haga una pequeña curva, entonces en la pluma seleccionamos convertir vértices para sacar el vector de la curva de movimiento. Perfecto. Ahora vamos a animar la ciudad. La ciudad simplemente se va a desplazar muy lentamente desde la posición, tenemos acá, y lo mismo, como el sol queda en una perspectiva muy lejana de la tierra o de la imagen, él siempre va a permanecer durante el tiempo de la animación quieto. Las montañas también las podemos mover desde el fotograma número 0, pero las vamos a mover en el sentido inverso, también muy poco, para que den la sensación de movimiento. Y ahora debajo de la calle, que tenemos marcado con gris y líneas interrumpidas o acotadas, vamos a hacer un rectángulo en una capa nueva para elaborar el piso. Aquí nos da verde, entonces lo cambiamos a gris, puede ser un gris más oscuro. Recuerden que no solamente el dibujo puede ser exactamente como lo hicimos, también se pueden buscar recursos gratuitos en internet, el cual vamos a buscar aquí por ejemplo en Pixabay. Vamos a intentar buscar unos vectores, ilustraciones, ¿cierto? Por ejemplo árbol, vamos a intentar poner este árbol, por ejemplo, lo descargamos, no lo necesitamos muy grande, así que uno de 440 es apenas normal que lo podamos usar. Entonces vamos aquí, animación multicapas, naturaleza, y lo importamos. También lo podemos poner aquí sobre la animación. Como el árbol está en un primer plano, marcando la posición P, vamos a hacer que se mueva un poquito más rápido que el paisaje de la ciudad. Pero bueno, creo que esa posición no me agrada del todo. Vamos a ponerlo aquí en el centro, por acá, ¿cierto? Posición, avanzamos hasta el final y lo movemos horizontalmente, de tal manera que creo que podríamos hacerlo avanzar un poco más rápido, ya que está en primer plano. Veamos, con barra espaciadora hacemos la animación. Bueno, y por último, nosotros habíamos hecho en clase
una capa de ajuste que servía para oscurecer la ciudad. Entonces vamos aquí, capa, nueva capa de ajuste, verificamos que está de primera y le decimos en esa capa, aplicando el efecto de corrección de color, de brillo y contraste, para que tenga menos brillo y un contraste alto o bajo, bueno, de tal manera que se sienta oscuro. En el fotograma número 0 animamos brillo, contraste, haciendo clic en el fotograma o cronómetro, perdón, para marcar el fotograma clave. Y 2 segundos más adelante, que es cuando el sol se posiciona, arrastramos el valor a 0 o con teclado y guardamos el proyecto. Ciudad multicapas. Bueno, pero la animación es demasiado ancha para lo que se quiere observar. Entonces yo hago una composición nueva que le voy a llamar, para recordar bien el concepto, ventana o cámara también, que es como la simulación de una composición vacía. En esta composición vacía, miremos que mide 1920 por 1080. Recuerden, composición, nueva composición, 1920-1080. Y para ver las medidas le dijimos composición, ajustes de composición. Voy a cambiar el color del fondo para que no sea negro. Y en esta composición, que ya vemos que es del ancho que yo quiero visualizar mi animación, nos vamos por aquí a proyecto y ponemos el proyecto ciudad, que está acá. Bueno, ciudad debería ser un poco más grande, entonces le decimos acá transformar escala para poner el espacio rellenando la posición. Veamos, barra espaciadora. Bueno, aquí nos faltó la animación de la calle que tiene las rayas achuradas. Entonces, para hacer eso, no necesito hacer nada más que hacer doble clic sobre la composición ciudad, que vean, aquí está en la ventana. Entonces doble clic, me paro al principio y la parte donde dice calle la marcamos y transformamos posición. Me voy al fondo y también la voy a mover. No es necesario que estas partes queden con porciones de imagen porque realmente ellas no se van a ver en la ventana. Entonces devolvámonos aquí a proyecto y vemos la composición ventana. Acá está, ventana cámara, o acá también. Y miremos si nos gusta la animación de la calle. Bien. Por último, vamos a buscar o a elaborar nosotros mismos, si lo deseamos, una ilustración de un automóvil. Pero como la disposición del elemento debe ser en cámara lateral, debo tener un carro lateral. Bueno, me agrada descargamos, también pequeño, automóvil. Y en el menú archivo le decimos importar archivo, automóvil, el cual va a ir aquí. Pareciera que está un poquito grande. Lo vamos a achicar un poco con la tecla Shift para que no se deforme. Entonces, todos los elementos en cámara deberían aparecer desde antes, ¿cierto? Aquí antes. Marcamos la posición y al final podemos mover el carro para que entre en escena. Bueno, aquí hay un pequeño error, que es que el carro va a pasar por sobre el árbol. Entonces eso también tenemos que corregirlo. Para que eso no ocurra, entonces hagamos lo siguiente. Sacamos la animación que ya la hicimos sobre la ventana, porque ella debe estar dentro de ciudad. Entonces le digo, cortamos a la capa. Miren que como ya está animada, recorta con todo y animaciones. Cortamos. Vamos a la animación de ciudad con doble clic, ponemos el cursor en el fotograma 0 y le decimos edición pegar. Veamos que eso está sucediendo acá. Claro, el carro no está en la posición que deseamos, entonces vamos a poner el carro aquí encima donde se vea y al final con la letra U vemos los fotogramas de inicio y de finalización. Aquí estoy moviendo con teclado. Perfecto. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es que en la animación de la ciudad se hace todos los elementos animados. Esa es una manera, ¿no? Y en la otra acción sería que esta ciudad, al ponerla en la ventana, pues ya tiene todos los cambios que queríamos. Tenemos que sacar el carro desde el principio para que se vea desde antes de la ventana. Aquí lo muevo con teclado. Ya si queremos que las ruedas del carro estén animadas, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aunque se podrían hacer en Adobe Illustrator, vamos a intentarlo hacer aquí en el programa de After Effects con una máscara. Entonces tomamos el elemento elipse aquí arriba y desde el centro de la rueda, miren que con la tecla Alt
Command o Control Shift, voy a hacer una máscara, se llama esto. Vamos a hacerla de nuevo, perfecto. Entonces voy a quitar las animaciones del carro para que no esté animado y poder trabajar bien la rueda. Entonces duplicamos el carro y como este carro ya no necesita la máscara, la voy a quitar de acá. Entonces le digo máscara, suprimir. Pero fíjense que ahora tenemos un carro y una máscara. Lo mismo deberíamos hacer con la rueda de adelante, ¿cierto? En este caso, la rueda de adelante, al ser igual a la de atrás, no necesito sino enmascarar las ruedas del carro, ¿cierto? Este que está acá, a este le voy a cambiar el nombre. Pongámosle por nombre rueda, perfecto. Y hagamos una máscara para el carro. Entonces, fijémonos que la rueda la voy a poner por aquí lejos para poderla ver. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos una máscara para quitar las ruedas? Con la herramienta de pluma voy a hacer la máscara tal como lo hemos venido trabajando en vectores. Aquí con la tecla Alt volteo a la derecha. Vean que estoy dibujando una máscara como si estuviera dibujando el carro. Perdón, resulta que lo hice mal porque lo dibujé sin darme cuenta sobre la rueda. Estamos mal. Volvámoslo a dibujar, pero en el carro. Echémosle candadito aquí para que no nos equivoquemos nuevamente. Entonces, carro. Ahora sí. Entonces, hacemos el dibujo del contorno del carro. Voy a verificar que esté parado sobre automóvil. Acá. Exacto. Suele ocurrir muchas veces que uno se equivoca de capa, sobre todo cuando está aprendiendo a manejar el programa, y después se vuelve difícil entender por qué no están funcionando las máscaras y las cosas. Pero en este caso, pues ya sabemos que estamos en el carro y ahora ya quedó sin llantas. Entonces cogemos la rueda que está por acá con candado y le vamos a poner el centro. Fíjense que este objeto es el centro, entonces con la herramienta de panorámica le decimos que el centro de la rueda es exactamente en el centro de la rueda del dibujo, y con la flecha negra lo ponemos acá. Y ahora vamos a poner la rueda duplicándola, edición duplicar, en la parte de adelante. Bien, entonces, ¿cómo haríamos que este carro se mueva junto con las ruedas? Vámonos a la ventana normal y le vamos a decir, atención que esto es nuevo, y le decimos usted rueda 2. Si esto no estuviera activo, acá en conmutar definidores, vamos a donde dice definidores o clic derecho, columnas, y sacamos que tenga la columna principal y enlace encendida. Digamos, a veces no está, entonces clic derecho, columnas, principal y enlace. Y esta rueda con esta espiral que está acá, le decimos usted se va a unir al carro, y la rueda 2 lo mismo. O sea que en este caso el carro queda como padre de las dos ruedas. Y ahora vamos a animar el movimiento de la rueda. Entonces le decimos que roten desde el fotograma 0. No, hagámoslo desde acá, desde 0. Le decimos usted va a dar rotación, y lo mismo la rueda 2 con la R, ¿no? Rotación R, para que no nos abra mucho. Entonces la rotación empieza en 0 vueltas, 0 grados, y al final de la animación le vamos a decir que dé 15 vueltas. Aquí marcamos 15 vueltas. Miremos si están dando vueltas. Pero las están dando como, parece que en reversa, ¿cierto? Para que eso no ocurra, le decimos al final que las de al contrario, sea menos 15, y enter. Volvamos a ver con barra espaciadora, perfecto. Y ahora entonces sí ya podemos avanzar el carro. Recordemos que como el carro que está acá, cual le voy a cambiar el nombre para que no se pierda, pongámosle aquí carro, lo podemos avanzar en posición, ¿cierto? Pero recuerden que como él es el padre de las ruedas, ya que aquí funcionan, miren como aquí dice, usted es el padre o ellas dependen del carro. Todo lo que yo haga en transformaciones del carro, aquí desde el fotograma 0, ¿no? Y me voy hacia adelante, entonces el carro se va a mover con todo y ruedas, pero estas a su vez estarán rodando. Y aquí vamos a hacer otra corrección. Creo que la ciudad está animada al contrario. La ciudad, sí, debería estar aquí, tiene que estar acá, que avance en dirección contraria al automóvil, para que se sienta que está avanzando. Y lo mismo vamos a hacer con el árbol.
la animación había quedado al contrario de lo que se quería, es porque el carro está avanzando hacia la izquierda. Y el árbol lo mismo, le vamos a cambiar la posición para que también avance hacia acá rápidamente. Veamos la ventana ahora. Hagamos que el árbol avance un poco más rápido. Para exportar, entonces nos vamos a composición. Primero guardamos, en el archivo exportar le decimos adicionar a Adobe Media Encoder. Se demora un pequeño lapso de tiempo abriendo, es un poco demorado a veces. A veces no aparece el proyecto acá, podría suceder eso. Si no aparece, le decimos en el signo más, buscamos el proyecto y abrimos Ciudad Multicapas. Él me va a preguntar el proyecto, que en este caso sería la ventana cámara. Pero bueno, aquí ya, como ya apareció, nos quedó 2 veces, entonces yo lo que voy a hacer es borrar uno de ellos. Simplemente toco en el área que no haya texto y aquí en el signo menos eliminamos ese proyecto. Bueno, siempre vamos a exportar en H264 y aquí donde dice archivo de salida hacemos clic en el objeto de vínculo donde nos va a preguntar en qué dirección queremos exportar. Animación, quedó mal escrito animación, bueno, no importa. Ventana cámara, ciudad, multicapas. Exportamos con el signo de verde. Una cosa que nos faltó en el proyecto fue la música, entonces nos vamos a ir aquí en Pixabay mismo, en una parte que se llama efectos de sonido, busquemos ciudad. Bueno, vamos a bajar que dice tráfico. Si queremos música, también podemos ir aquí a la sección de música, buscamos alguna música que nos guste, vamos a bajar cualquiera, digamos esta, y en After Effects, bueno, ya lo exportamos, pero bueno, nos faltó la música que sí que la vamos a poner. Archivo, importar, archivo, y importamos entonces el efecto de música, Traffic City. Miren que cuando yo abro la capa de la música, aquí donde dice audio, nos da unas formas de la onda, ¿cierto? Si yo quisiera evitar un poco el corte para el final, que no se corte abruptamente, entonces paro el fotograma donde quiero parar y marco el fotograma clave acá y al final le decimos 0 para que la música baje de audio. Bueno, y lo mismo hacemos con la música, importamos con doble clic Block Music y ponemos la música acá. En este caso queda el audio. Vamos a bajar también los niveles aquí al final para que no se corte abruptamente. Miren cómo cambia la altura de la montaña de la onda de audio. Otras cosas adicionales que se pueden hacer en una animación de estas, obviamente, sería si yo pudiera escribir cosas en otra capa, usar otro tono más amable, que no sea tan... El azul puede ser, en otro tipo de letra que no sea tan condensada. Y miren que aquí la letra ciudad, con clic derecho yo le digo, así mismo como en Photoshop o en otros programas como Adobe Illustrator, le puedo decir estilo de capa, por ejemplo sombra paralela, y lo vamos a hacer un poco más pequeño y lo ponemos acá. Guardamos y nuevamente exportamos Adobe Media Encoder. Como lo habíamos hecho al principio, pues ya quedó de tener la cola, entonces le decimos que sí y lo vamos a eliminar. Bueno, dejémoslo ahí porque parece que está pensando. Entonces ya lo podemos poner en marcha. Entonces ventana cámara, ciudad multicapas y render. Aquí parece que hay un pequeño problema de...